Y tengo en la línea telefónica a Jorge Castañeda, ex canciller de la República, profesor de la Universidad de Nueva York y analista político. ¿Qué tal, Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Bueno, pues se concretó, se consumó la amenaza de imponer aranceles. Esta mañana, de acuerdo con la información que tenemos, Trump ha dialogado con el primer ministro Trudeau, volverá a hacerlo en la tarde. También ha dialogado con la presidenta Sheinbaum. Estamos esperando que comience la conferencia matutina a las 9 en Palacio Nacional. ¿Cuál es tu primer balance de lo que se está viviendo, Jorge? En primer lugar, Pascal, pues que todo eh, el ruido que hubo sobre que perro que ladra no muerde es puro bluff, no hay que tomarlo al pie de la letra, se están disparando un balazo en el pie ellos mismos, se van a dar cuenta que no les conviene. Todo eso no resultó. Tampoco resultó insistir o decir que no vamos a confrontarnos, vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a dialogar. Nada de eso resultó tampoco. Uh-huh. Y tampoco resultó la idea de que había que, digamos, ser más flexibles, pero tampoco pelearse. Lo que sabemos, Pascal, es que México no pudo, por una razón u otra, negociar durante estos ya casi 3 meses, desde el 5 de noviembre, con Donald Trump este asunto. No lo pudimos negociar, o bien porque Trump no quiso, es perfectamente posible la versión según la cual no quiso tomarle la llamada ni a la presidenta Sheinbaum después de la primera llamada o las primeras dos, ni a los otros funcionarios del gobierno de Sheinbaum. Es posible que sea cierto. No, es posible que ellos no lo buscaron tampoco, o lo buscaron a medias, también eso es factible. El hecho es que en estos 3 meses no fue posible establecer una negociación para no llegar al Uh-huh. hecho consumado, que es donde estamos hoy. Hoy empieza seguramente la negociación y puede tardar meses, pero es una negociación que arranca ya con el hecho consumado de los aranceles. Uh-huh. Y esta es una posición pues mucho menos ventajosa para México que al contrario. Hay que decir, Pascal, es cierto que los canadienses sí tuvieron contactos, tanto de Trudeau personalmente con Trump, como de su gabinete, que en varias ocasiones se reunieron con altos funcionarios de Trump antes y después de la toma de posesión de Trump, y no les sirvió de nada tampoco. Están exactamente en la misma situación que nosotros, obligados a negociar ante el hecho consumado. Me parece que es una primera conclusión, o segunda si quieres, la primera siendo que en efecto hubo aranceles tal y como dijo Trump desde hace meses que los iba a ver. Creo que estas son dos primeras conclusiones muy iniciales, Pascal. Bueno, ¿hay salida posible a esto? Yo sé que es una pregunta difícil de contestar, pero bueno, con tu experiencia como canciller y tu estudio de las relaciones bilaterales, ¿encuentras alguna salida posible que no nos ponga en la situación de pues ser sancionados con aranceles, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, va a ser desastroso para la economía mexicana? Desastrosos sin la menor duda. Yo creo que no es fácil salir bien de esta situación. No, ningún gobierno de México, ni de izquierda, ni de derecha, ni con experiencia, ni sin experiencia, ni 4T, ni no 4T, podría del PRIAN, lo que tú quieras, saldría fácilmente airoso de esta situación. Es una situación tremendamente difícil y adversa. Había una carta de negociación que creo que no se pudo utilizar por varias razones, o se decidió que no se quería utilizar, que era el recibir a los migrantes no mexicanos. Eh, Esto es algo que es decisivo para Trump, incluso si se le abrió la posibilidad de mandar a los venezolanos a Venezuela.
de todas maneras se está mandando a mucha gente no mexicana a México. Guatemaltecos, por México, ejemplo, ¿no? guatemaltecos hemos visto las fotos, pero seguramente hay hondureños, también venezolanos, haitianos, hay de todo. Eh, no pudimos sentarnos con él antes y decirle, si vas a poner aranceles, si vas a la guerra comercial, entonces por lo pronto No te ya no te recibo. recibimos a los no mexicanos. Era Sí, digamos, una posición un poco temeraria, no lo niego, sí. Pascal, y es posible que no estemos en condiciones ni siquiera de algo así, pero eso ya no lo pudimos hacer porque entregamos esa carta antes siquiera de Sí, empezar la negociación. La sí. presidenta Sheinbaum dijo, vamos a recibir a los mexicanos y también a algunos no mexicanos. Pues al decidirlo, al anunciarlo unilateralmente, pues ahí, hasta ahí quedó. Ahora, Bueno, a ¿qué ver, se espérame, puede Jorge, hacer? perdóname, tengo un corte que va a caer y quiero seguir platicando contigo. Si me permite, Muy regreso en bien, un momento. Volvemos con enseguida. gusto. Pascal. A ver, Jorge Castañeda, te interrumpí. Me decías Sí, que pues México aceptó recibir migrantes de otros países y no recibió nada a cambio. esa fue creo que es una primera opción que teníamos y que pues por ahora ya va a ser difícil de utilizarla porque ya se aceptó eso. Ahora, el paso que sigue, Pascal, no sé cómo le vayan a hacer en el gobierno, porque tampoco son muy comunicativos que digamos, es tratar de entender con Trump y con su gente exactamente qué quieren cuando dicen reducir los cargamentos o los envíos de fentanilo. ¿Qué quiere decir eso? A reducirlos a la mitad, eliminarlos, que se mueran menos americanos de sobredosis, que ya no se muera ninguno, que ya se han muerto menos, que sigan siendo otro 50% menos, es decir, tratar de entender con los norteamericanos, y por eso ha sido tan grave la falta de comunicación entre los dos gobiernos, eso de que han dicho la presidenta Sheinbaum de los grupos de trabajo, probablemente se refiere al tema migratorio y la posible comunicación entre el encargado de negocios de la Embajada Americana, Johnson, que no es embajador, y la gente de Relaciones Exteriores, Velasco, Roberto Velasco, y Francisco Garduño, o sea, a un muy bajo nivel. No ha habido comunicación a nivel presidencial, no ha habido encuentro del secretario de Estado Rubio con el canciller de la Fuente, no ha habido encuentro del consejero de Seguridad Nacional Michael Waltz, tampoco ni con Ebrard ni con de la Fuente. Entonces, tratar de averiguar con detalle qué quieren, qué entienden ellos por reducir el déficit estadounidense con México, reducirlo a la mitad, eliminarlo en un mes, en 6 meses, en un año, los 4 años de la presidencia de Trump, para saber de qué manera podemos atender sus agravios o sus quejas o sus demandas. Porque si no sabemos con precisión en qué consisten, pues no tenemos cómo tratar de cumplirles, suponiendo que tenemos que cumplir, porque la correlación de fuerzas nos es totalmente desfavorable, lo Sí. cual me parece obvio. A ver, Jorge, quisiera preguntarte por un tuit de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que me parece que pues me inquietó. Dice, México envía una tonelada de fentanilo a nuestro país. No estoy seguro que esa cifra sea cierta, pero bueno. Pero luego dice, hay tres maneras de parar esto. La primera es pedírselos de manera amable y esto no nos ha servido de nada. Y ahora estamos en la fase de las consecuencias, pero se quedó sin la tercera fase. Es decir, ¿esto hacia dónde va? Bueno, puede ir por diversos caminos, Pascal. El más obvio, porque es lo que han estado anunciando los norteamericanos desde hace un par de años, no ahora nada más, es que la cooperación de Estados Unidos con México para detener el flujo de fentanilo sea mucho más intensa, mucho más cercana y, si quieres utilizar la palabra, mucho más injerencista. Es decir, que haya fuerzas de tarea de Estados Unidos, no necesariamente militares, en México, en los varios eslabones de la cadena de fentanilo, que significa que, en primer lugar, los puertos de Manzanillo
y de Lázaro Cárdenas. En segundo lugar, los laboratorios donde se encuentren, principalmente en Sinaloa, pero si se han desplazado, pues en otras partes de la República. Y en tercer lugar, en el envío ya del fentanilo sintetizado a Estados Unidos por mensajería, por carretera, por ferrocarril y por personas que en lo individual también lo llevan, cosa que seguramente es el caso, aunque no sea mayoritario, y aunque sean norteamericanos los que atraviesen la frontera. Entonces, a eso seguramente se refieren, Pascal. ¿En qué pueden meterse los norteamericanos en estos eslabones de la cadena del fentanilo? Pues en cada eslabón. Ahora, lo pueden hacer con el acuerdo de México o lo pueden hacer un poquito unilateralmente. ¿Qué quiere decir un poquito? Te aviso cuando lo vaya a hacer. No te pido permiso, pero te aviso. O ni siquiera te aviso. Lo hago. ¿En dónde? Pues en donde lo pueda hacer, en cada laboratorio, donde quiera yo destruir un laboratorio, o si quiero yo cerrar algunos puertos ferroviarios, por ejemplo, como lo hicieron hace un año con los migrantes en Sonora, en la frontera entre Sonora y Arizona, Sí. o en los puertos también lo pueden hacer. Es que no, esa es la impresión que me da, Jorge, cuando leo a Vance y luego cuando veo mensajes como que las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos ya tienen información de que los criminales en México los van a atacar con drones, pues como que se está configurando un panorama para algo. Pues da esa impresión. Ahora, yo creo que eso es parte de la negociación que, como te decía, arranca ya con el hecho consumado del arancel, de los aranceles. Sí. Incluso leo algunas partes hoy todavía en la prensa, es que no dice cuándo entra en vigor. No, sí dice perfectamente que entra en vigor mañana a las 12 de la noche con 1 minuto, martes. Sí. Segundo, no dice si sobre todos los productos, no, sí dice sobre todos los productos, absolutamente todos, no es selectiva. Ya hay que dejar de buscarle el lado bueno a las cosas. Yo creo que ya es suficiente, de veras, Pascal, y también entender que no sirve absolutamente de nada estar sermoneando a los americanos que esto no les conviene, además que la bronca es de ellos. Si me permites el término, Pascal, lo uso, digamos, porque es muy generalizado, el argumento tiene por lo menos medio siglo, pinches gringos marihuanos. Eso no sirve de nada, Sí. no nos ha llevado a ningún lado a lo largo ya de más de un medio siglo, desde que empezaron las primeras presiones del gobierno de Richard Nixon sobre el gobierno de Sí, que bajen el consumo, ¿no? Echeverría. Sí. Que bajen el consumo, no lo van a bajar. ¿Por qué? Porque es una sociedad de clase media de 330 millones de habitantes, donde hay un porcentaje de la gente que es adicta. Unos son adictos al ejercicio, otros al alcohol, otros al sexo, otros a las drogas, otros a algunas drogas y no a otras. Eso no va a variar, no ha variado y no va a variar. Bueno. Sermonearlos a ellos y que no cuidan a sus jóvenes y que no son amorosos con ellos, me parece el argumento más pueril, más inútil y, por cierto, un poquito arrogante, porque no tengo la impresión que a los jóvenes en México les vaya tan bien como parece pensarlo la presidenta Sheinbaum. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Lo que viene, Jorge, es enterarnos de en qué tono se dio la conversación. Si es que se dio, imaginamos que sí se dio, y nos enteraremos en poco y estaremos hablando contigo de pues de lo que sigue. Jorge, muchas gracias. Gracias, Pascal. Un abrazo. Gracias. Ahí está Jorge Castañeda.